Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, junto a la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos nosotros a través de MIBE Producciones. Pero este es el rinconcito tan particular y especial del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y saben ustedes que ya empezamos este mes de septiembre y comenzamos el mes de Covadonga con muchísimas actividades en la institución. Este mes que está dedicado obviamente a nuestra querida Virgen de Covadonga, la Santina, en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Y desde este rinconcito de nuestro programa los queremos invitar a todos ustedes, los que son asturianos, descendientes asturianos y a toda la comunidad que nos escuchan y que gustan de la propuesta musical y periodística también de nuestro programa y la cultura española y asturiana, a que se sumen también a las actividades que tiene el Centro Asturiano para todos. Como por ejemplo, les recordamos que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de nuestra institución, en la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y también los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años que pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. También hay un WhatsApp que es el 11 38 15 34 96. Lo reitero, 11 38 15 34 96. Si no, nos llaman al programa que con todo gusto en forma privada, como lo hemos hecho en algunas oportunidades, le damos mayor información. Ahora, ya que estamos con las actividades de mes de septiembre tan especial dedicado a nuestra Virgen de Covadonga, voy a hablar en instantes con una protagonista que tengo en línea, porque ahí hay muy buena propuesta para el día de hoy, ya les voy a contar. Pero esta noche, en el Campo Covadonga, en la Sala Alejandro Casona, de la calle Solís 475, a la hora 21, se va a presentar la obra La Venganza del Conde de Montecristo. Una excelente propuesta artística para disfrutarlo. Recuerden, hoy, 21 horas, Sala Alejandro Casona, Solís 475 en Capital, La Venganza del Conde de Montecristo. Para no perdérselo. Pero les cuento que el próximo viernes 15... a las 8 de la noche en nuestra sede social de la calle Solís, y el sábado 16 a las 15:30 en el Campo Covadonga va a estar la presentación del narrador asturiano David Acera. Nos va a estar visitando aquí a la Argentina durante unos días. Va a ser una rica charla que va a mantener en esta narración tan particular, este asturiano de pura cepa, claro que sí, y van a disfrutarlo. Recuerden, viernes 15, 8 de la noche, sede social, Solís 475, sábado 16, 3:30 de la tarde, Campo Covadonga, Avenida Libertador 1081 en Vicente López. También les voy a contar otro tema, algo muy importante para el domingo 17, pero en instantes. Les voy a comentar que están ya agotadas las entradas para el sábado 23 del Gran Baile Bridgerton, en la sede de la Sala Teatral de la calle Solís 475. Pero atención, como ya están agotadas las entradas, no hay más cupo para el sábado 23, tanto es el éxito que tiene que se está adelantando. Va a haber una nueva presentación en los primeros días
de diciembre. Todo tiene que ver relacionado a la Navidad. Va a estar relacionado a la Navidad. Ya les vamos a estar contando en tiempo y forma para lo del mes de diciembre, para que lo tengan en cuenta. A propósito, sábado 30 de este mes, 8:30 de la noche, vuelve a escena La Flauta Mágica, también en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 475, aquí en Capital, en la sede social. Y además, les contamos que está abierta la inscripción, nuevamente se los digo, para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, para damas y para caballeros, sin distinción de edad. Jóvenes, no tan jóvenes y mayores. Todos pueden participar del coro del Centro Asturiano. ¿De qué manera? Ensayos los días martes y viernes a las 18:30 horas en la sede social de la calle Solís 475 en Capital. Les voy a recordar medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Por un lado, los correos electrónicos. asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. El otro correo electrónico es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y también un teléfono de fácil numeración, celular. Es el 11 51 58 58 58. Facilito, 11 51 58 58 58. Si llaman desde un teléfono de línea, desde la casa, es 15 51 58 58 58. Si no tomaron nota, nos llaman al programa que con todo gusto le vamos a dar mayor información. Pero bueno, tengo dos temas para tratar con la dama que tengo en línea. Uno tiene que ver con el día de hoy, justamente. Hoy, en un ratito nada más. Y el otro para el domingo 17. La tengo en línea a quien preside la institución, el Centro Asturiano de Buenos Aires, que es la señora Pilar Simón. Querida Pilar, muy buen día. Y aunque fue ayer, feliz día de Asturias, Pilar. ¿Cómo estás? Hola Oscar, buen día. Muy bien, gracias a Dios, muy bien y muchas gracias por el saludo. Es correcto, fue el Día de Asturias, un día muy particular para todos nosotros, donde homenajeamos también a la Santina. Vamos a festejar los 1301 años de la gesta de Covadonga. Así es. Y lo vamos a hacer con una hermosa fabada como tratamos de hacerlo siempre. Bien, ahora nos vas a contar de la fabada, bien. Pero primero, hoy es sábado y sé que a las 2 de la tarde, tenés una propuesta muy importante y que haces extensiva la invitación. ¿Es así, no es cierto, Pilar? Correcto, hoy es el Tecanasta, como todos los segundos sábados de todos los meses, desde abril hasta octubre. Sí. Nada más que el año pasado, como no fue bien y las señoras se sienten muy conformes con el servicio que le damos, sí, lo agrandamos un sábado más. Bien. Así que es de abril hasta noviembre inclusive. Bien. La verdad que pasan una tarde divertida, con amigas, sí, disfrutan un rico té, con unas ricas tortas y pasan una tarde distinta, una tarde amena, y la verdad que como están las cosas tan difíciles, está bien poder tener un poco de distracción. Pero claro que sí, aparte Pilar, un horario bien cómodo a las 2 de la tarde, a las 14, un tradicional tecanasta para disfrutar la tarde allí en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López, y con muy buenas propuestas para este tecanasta como lo hacen habitualmente, ¿no es cierto? Sí, la verdad que nos esforzamos para que la gente que vaya se sienta cómoda y quiera volver. Y la verdad es muy gratificante ver que lo pasan bien y que nos piden volver al mes siguiente. Bien. Nosotros nos esforzamos, realmente nos esforzamos, somos una subcomisión que estamos dentro de la Comisión de Cultura, sí, pero nosotros, aparte de organizar el Tecanasta, tenemos otras actividades también, como puede ser clase de cocina, alguna vez enseñamos también algún baile típico asturiano, sí, sí. También tuvimos folclore argentino, así que nos esforzamos, pero realmente es muy gratificante
gratificante porque nos demuestran que se sienten bien, están cómodos, les gusta Bien. y vuelven. Claro que sí, claro que sí. Bueno, se viene el domingo 17, el próximo domingo a la 1 de la tarde, la tradicional gran fabada de Covadonga. ¿Es así, Pilar Simón? Es así, es así. Primeramente vamos a tener la misa Ujú. con la procesión con el ramo, Sí. que es algo típico, bien asturiano eso, lo de la procesión. Sí. Después lo lleva el conjunto Pelayo Ujú. y después hacen sus bailes típicos Sí. y bueno, y después sí subimos a comer nuestra tradicional fabada, Sí. que la verdad les gusta mucho a la gente, no solo a los asturianos, sino a los que no son asturianos les También. encanta esa comida también. Sí, sí. Es una comida, como bien sabemos, bien de invierno, Sí. es una comida bien suculenta, así que ojalá que haga frío para que la podamos disfrutar mejor. Pero claro que sí, Pilar. Y aparte van a estar actuando el conjunto de la institución, el conjunto Pelayo y su banda de gaitas. Van a estar los Tres Llanes. Es así, ¿no es cierto? Sí, es correcto, es así, es así. El conjunto Pelayo, sí, del centro asturiano siempre están presentes Sí. y nosotros muy contentos de que así sea. Y bueno, los Tres Llanes me animan muchísimo. Cada vez que podemos los llamamos, ellos siempre dispuestos a venir y la verdad animan mucho, la gente se prende a bailar muchísimo, Así es. que es lo que realmente tienen ganas de bailar y de disfrutar un rato. Y aparte, así que trataremos de que sea que nos salga lo mejor posible. una tarde para disfrutarlo en familia y con amigos. Y eso es muy importante, Pilar, ¿eh? Es muy importante, por Sí. cierto. Así que Tal cual, y nosotros seguir fomentando la cultura asturiana. exactamente, me parece genial. Y seguir sumando amigos que se acerquen a la institución, y si se suman los jóvenes, bienvenidos también la familia y los jóvenes también, que es lo que le da también, obviamente, la vitalidad, ¿no es cierto?, a las instituciones y en el caso de ustedes también, Pilar Simón, del Centro Asturiano de Buenos Aires, ¿no es cierto? Así que eso es muy... Sí, es así. Lo que ocurre que, bueno, la idiosincrasia ha ido cambiando, Claro. la sociedad cambió. Ujú. Antes iba toda la familia al club, ahora realmente van los que hacen un deporte y después se van. Sí. Y eso es lo que tenemos que fomentar nosotros, Exacto. que sigan viniendo a la institución, que se queden, que participen y que aprendan nuestras costumbres. Exacto, exacto, me parece genial. Pilar, ¿está abierta la propuesta para los amigos que quieran sumarse a esta gran fabada? ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que llamar al 51 58 58 58 Sí. y reservar la tarjeta y ahí les van a explicar cómo hacer el pago, si quieren ir a pagar, si quieren ir a Vicente López, Sí. si quieren ir a Solís, si Bien. quieren hacer transferencia bancaria. Bien. Ahí le van a explicar todo. Perfecto, excelente. Las alternativas son abiertas. La calle Solís, allá en Vicente López, el Campo Covadonga, transferencia bancaria 11 51 58 58 58. La gente todavía ya puede ir reservando todavía. Estamos a tiempo, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Están a tiempo, pero no se queden dormidos porque generalmente tenemos bastante concurrencia. Ojalá que este año también. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, Pilar Simón, hecha la propuesta de esta tarde del té canasta a partir de la hora 14, en un ratito nada más, un par de horas, y el próximo domingo 17, la gran fabada de Covadonga para disfrutarlo realmente en este mes de septiembre tan especial para todos los asturianos en la diáspora, porque yo digo los asturianos en la diáspora en todo el mundo y obviamente allá en Asturias se vive intensamente una fecha como la de ayer, la de ayer viernes justamente. Sí. En todo Asturias hay algún evento. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, Pilar, simplemente gracias como siempre por estar con nosotros en el programa y seguir disfrutando del sol de nuestra España. Y como siempre sabes que estamos a tu disposición, Pilar, ¿eh? Muchas gracias, Oscar, y los agradecidos somos nosotros por poder contar con vos. Bueno, un cariño enorme. Y para cerrar la charla contigo, estimada Pilar Simón, vamos a disfrutar un tema de Víctor Manuel, porque más que una canción, es un himno. Que se llama Asturias. Víctor Manuel. ¡Puxa Asturias, Pilar! Puya.
Ulla, un beso enorme, gracias. Vamos con la música. Gracias a vos. Gracias. Víctor Manuel Asturias, un recital en vivo que nos hizo llegar la gente del radio y televisión del Principado de Asturias para todos ustedes. Vamos con la música. Asturias, si yo pudiera